Muchas gracias por asistir, primero que todo, a todas las personas que están en este webinar. Mi nombre es Eliel Sepúlveda, consultor senior en esta compañía, SG Innova, en donde el día de hoy vamos a ver lo que vendría siendo el webinar de ISO 31000, implementación del pensamiento basado en riesgo en las organizaciones. Bien, para partir es importante hacer una introducción en donde vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de riesgo en las organizaciones, en donde esta misma es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las mismas organizaciones. Con ello debemos tener en cuenta con la toma de decisiones informadas, la cual hace que la gestión de riesgo proporciona un marco estructurado para identificar la evaluación y priorizar los diversos tipos de riesgos. La protección de activos, en donde nos ayuda a proteger los activos tangibles e intangibles de la misma organización, incluyendo recursos financieros, información, reputación y propiedad intelectual. La mejora de la eficiencia operativa, la cual identifica y gestiona los riesgos, en donde puede optimizar los procesos y las operaciones. Conocimiento normativo, facilita el cumplimiento de las regulaciones y normativas legales, lo que puede prevenir las sanciones y los diversos daños a la reputación de nuestra organización. Aumento de la confianza de los interesados y la adaptación de la resiliencia, identificación de oportunidades, sostenibilidad a largo plazo y una cultura organizacional. Esto último fomenta una cultura de responsabilidad y proactividad en la gestión de riesgo, involucrando a todos los niveles de la organización, en la identificación y en el manejo de los diversos tipos de riesgos. Ahora, ¿cómo podemos comprender la importancia que nos puede brindar la gestión de riesgo? Esto se puede dar con una breve explicación de la siguiente manera. ISO 31001 se centra en la gestión de riesgo, la cual proporciona principios, directrices para ayudar a las organizaciones a integrar la gestión de riesgo en todos los aspectos de su funcionamiento. Ante esto, se debe comprender los diversos tipos de los principios de la ISO 31001, los cuales deben ser guiar la gestión del riesgo en las organizaciones como la integración, la estructura y proceso, cultura y personalización. Aquí mencionar que estos 4 puntos comprenden que la organización debe integrar la gobernanza, la estrategia y los diversos procesos estructurados y sistemáticos de la organización, haciendo partícipe a la organización con sus necesidades. También, el marco de la gestión de riesgo en la ISO 31001 proporciona un marco que incluye contexto, gestión de riesgo y la mejora continua. Y esto es importante ya que nosotros como organización debemos fomentar la mejora continua en los procesos de gestión de riesgo. Adicional, también tenemos el proceso de gestión del riesgo. Y esto en la norma describe en varias etapas, como las podemos ver aquí. Identificación del riesgo, la cual nos permite identificar los riesgos que pueden afectar el logro de nuestros objetivos organizacionales. La evaluación del riesgo, la cual permite analizar y evaluar los riesgos identificados, determinando su probabilidad y el impacto potencial. El tratamiento de estos riesgos, lo cual determina las opciones para mitigar o aceptar los riesgos y desarrollar planes de acción. Monitoreo y revisión, supervisa los riesgos y la eficacia de las acciones tomadas anteriormente para realizar ajustes según sea necesario. Y por último, la comunicación y consulta. Y esta es importante porque la vamos a ver más adelante nuevamente, que requiere que mantengamos una comunicación efectiva y consultar las partes interesadas a lo largo de todo el proceso. También tenemos la aplicación de la ISO 31001. Esta norma es aplicable para cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño o sector o ubicación. Se puede aplicar a la gestión de diversos contextos como financieros, operativos, estratégicos, de cumplimiento, entre otros como
otras normativas que quizás tengamos tengamos implementadas o no en nuestro sistema, como la ISO 9001, la 14001, 45001, u otras normativas que tengan en contexto la gestión de riesgos. ¿Cuáles serían los beneficios eh, en la implementación, digamos, de esta normativa? ¿Qué mejora en la toma de decisiones? Hay un incremento en la probabilidad de alcanzar los objetivos organizacionales, reduce la pérdida y maximización de las oportunidades y fomenta la responsabilidad y la cultura de riesgo en la organización. Aquí la importancia de la ISO 31000, perdón, es que proporciona una base sólida para que las organizaciones gestionen los riesgos de manera eficaz y eficiente, ayudando a enfrentar la incertidumbre y a tomar decisiones informadas que contribuyan al éxito y la sostenibilidad a largo plazo. Ahora, ya comprendida la importancia de la norma, debemos llevarla a su implementación y esta se puede hacer de acuerdo al pensamiento basado en riesgo, o como se puede conocer como PBR, la cual implica adoptar un enfoque sistemático para identificar, evaluar y gestionar y monitorear los riesgos de una organización, con el fin de mejorar la toma de decisiones y cumplir los objetivos estratégicos. Bien, tal cual como mencionado anteriormente, en el marco proporcionado la ISO 31000, debemos establecer el contexto de la organización como interno o como externo. Debemos identificar los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos. Esto lo podemos hacer mediante un... Perdón. Lo podemos hacer mediante un FODA. Debemos evaluar el riesgo para determinar su probabilidad e impacto de organización. Esta evaluación implica el análisis del riesgo y la valorización del riesgo, sobre cuáles riesgos podemos gestionar. ¿Ok? Hecha la evaluación, se debe tratar el riesgo, ya sea evitándolo, mitigándolo o reducirlo, aceptarlo o transferirlo. Ya realizado el tratamiento, debemos monitorear los riesgos y las medidas adoptadas de manera periódica para asegurar que siguen siendo adecuados, tal cual como mencionamos anteriormente en los procesos de la gestión del riesgo. Ahora bien, la gestión del riesgo puede ser transparente y se debe implicar a todas las partes interesadas, ya que con esto tendremos diversos beneficios en el pensamiento basado en riesgos tales como la mejora de la toma de las decisiones, la reducción de la incertidumbre, la optimización de recursos y el cumplimiento normativo. Ahora bien, ya comentado los pasos o la comprensión de la norma 31001 y el pensamiento basado en riesgo, es importante también hablar de la cultura organizacional. La cultura organizacional, ya que esta misma juega un papel crucial en la efectividad de la gestión de riesgo, el éxito en la implementación de un enfoque de la gestión de riesgo depende de gran medida de los valores y comportamientos y actitudes que predominan dentro de la organización. La ISO 31000 establece que la gestión de riesgo debe integrarse en los procesos de la organización y en su toma de decisiones, tal como los comentamos anteriormente, que implica una transformación cultural en muchos casos. ¿Ok? Si bien para que el proceso de la gestión de riesgo sea efectivo, es necesario que la organización desarrolle una cultura de gestión de riesgo. Esto implica que los empleados en todos los niveles comprendan la importancia del riesgo y su gestión como parte esencial de su trabajo diario. Y algunas de estas características claves de esta cultura incluyen la proactividad, la transparencia y la responsabilidad compartida. También entre la cultura organizacional se debe contar con el liderazgo, ya que es uno de los pilares en la ISO 31000
Y es aquí en donde los diversos tipos de líderes organizacionales tienen la responsabilidad de establecer y promover una cultura que valore la gestión de riesgos como una prioridad estratégica. Este compromiso debe reflejarse en la asignación de recursos adecuados, la incorporación del riesgo en la planificación estratégica y modelar los diversos tipos de comportamiento. Ahora, ya teniendo, digamos, una cultura arraigada en nuestra organización con nuestros trabajadores y los diversos tipos de líderes, estos deben tener una capacitación y sensibilización de la misma. Y para desarrollar una cultura en la gestión de riesgos requiere un esfuerzo como es la capacitación en toda la organización. La cultura organizacional debe incluir iniciativas de formación que aseguren que los empleados tengan una comprensión clara de lo que es el riesgo y cómo afectan sus diversas áreas de trabajo. Se proporcionen herramientas y metodologías para la identificación y tratamiento de los diversos tipos de riesgos identificados. El personal se sienta capacitado para gestionar los diversos riesgos en su día a día y tomar las decisiones informadas. Ahora, adicional, tenemos nosotros como organización tener una tolerancia y un apetito de riesgo. ¿Y qué quiere decir esto? Parte de la cultura organizacional incluye la definición clara del apetito y tolerancia de riesgo. Estos conceptos definen cuánta exposición a ciertos riesgos estamos dispuestos a aceptar como organización en función de sus objetivos estratégicos. Es fundamental que todos los niveles de la organización entiendan cuáles son los límites aceptables de los diversos riesgos, cómo se alinean los riesgos con la estrategia y los valores organizacionales, cuándo un riesgo debe ser escalado o tratado con prioridad. Y aquí una cultura organizacional robusta y alineada con los principios de la ISO 31000 asegura que la gestión de riesgo no sea una actividad reactiva, sino una estrategia proactiva que se convierte en parte integral del éxito a largo plazo de nuestra organización. Realizada la presentación, se tiene que tener en consideración que cuando nosotros levantemos o requiramos levantar una gestión de riesgo en nuestra organización, debemos tener en consideración los diversos principios, ¿ok? Los principios que hemos mostrado anteriormente en esta presentación, siempre tener arraigados bien los principios de nuestra organización. Muchas gracias por escucharme. Aquí les dejo para que puedan escanear, si no lo alcanzaron a escanear anteriormente, nuestro QR para nuestras páginas de redes sociales.